Mi nombre es Gonzalo Mancera Jiménez del grupo de física y me dispongo a sustentar mi parcial. Primer punto. Se encuentra de vacaciones en una paradisíaca isla en las Malvinas. Usted decide hacer un buzo y vislumbrar el paisaje submarino. Se sumerge bajo el agua con un ángulo de 30 grados sobre la horizontal, siguiendo la trayectoria recta de 50 metros de largo. Por lo anterior, ¿a qué profundidad se encuentra usted de la superficie? Entonces planteé de forma en un plano cartesiano de que formando un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la distancia recorrida desde la superficie con un ángulo de 30 grados. Entonces tenemos dos datos que son el ángulo de 30 grados y la hipotenusa, que son 50 metros. Con las identidades trigonométricas podemos obtener que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como queremos saber la profundidad, que viene siendo el cateto opuesto, lo despejamos y tenemos los datos de la hipotenusa por seno del ángulo. Entonces, reemplazando en la fórmula, tenemos la hipotenusa 50 metros por el ángulo, que es 30 grados. Entonces el cateto opuesto son 25 metros. Por lo tanto, podemos concluir que me encuentro a 25 metros de profundidad de la superficie del agua. En el segundo punto nos dice que debido a los tiempos de lluvia que se presentan en una región del país, los casos de dengue han aumentado. Una persona visualiza que un mosquito aterriza en una pared de su habitación. La esquina inferior izquierda de la pared se selecciona como el origen del plano cartesiano. Si el mosquito se ubica en el punto que tiene coordenadas 2,1 metros, ¿a qué distancia de la esquina de la habitación está el mosquito? Exprese la ubicación del mosquito en términos de magnitud y ángulo del vector. Entonces, en el plano cartesiano ubicamos el punto 2,1, en donde se encuentra el mosquito. Y para hallar R, que viene siendo la distancia que se encuentra el mosquito desde el origen, reemplazamos con el teorema de Pitágoras los catetos del, del triángulo rectángulo. Entonces reemplazamos las coordenadas X y Y en el teorema de Pitágoras y obtenemos que la distancia a la que se encuentra el mosquito es de 2,24 metros, con un ángulo que hallamos también con la fórmula, que el ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y eso es igual a que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 1 sobre 2, y eso nos dio un ángulo de 26 grados. Podemos concluir que a esa distancia y a ese ángulo se encuentra el mosquito posteriormente. El tercer punto nos dice que la empresa Amazonas está liderando un proceso de entrega a domicilio en Estados Unidos. En un recorrido, uno de los drones entrega a domicilios y traza la siguiente ruta. Parte del punto de origen recorriendo la distancia de 80 kilómetros hacia el noreste para entregar el primer servicio. Luego entrega el segundo pedido haciendo un recorrido de 190 metros a 30 grados del noreste. Determine la distancia y la dirección desde el punto de partida hasta el punto donde se entregó el segundo pedido. El primer vector lo ubicamos en el plano y el segundo vector lo ubicamos posteriormente. Para hallar la ubicación del plano, nos basamos también en las identidades trigonométricas y la posición en la que se encuentra el primer vector con respecto a las coordenadas y lo reemplazamos en la siguiente fórmula. Hallamos las componentes de los vectores. Entonces los hallamos de la siguiente manera, como observamos en el video. Entonces reemplazamos en la fórmula. La primera componente del vector 1 es igual
a la distancia por el coseno en y más la segunda distancia de seno sobre 40 por 45 grados. Y vemos la segunda fórmula. Entonces reemplazamos. B1 es igual a 280 kilómetros por el coseno en y más 200 kilómetros por el seno de 45 en y. Eso nos da unas coordenadas del vector 1 que es igual a 197,98 en J más 197,98 en y. Y lo mismo hacemos con el segundo vector. Luego, después de obtener los resultados, sumamos las componentes en y y en j y nos dan como resultado en y BI 198,075 más B en j de 198,14. Luego, para hallar la magnitud en la que se encuentra el vector, hallamos la fórmula del teorema de Pitágoras, donde reemplazamos la resultante. Y ahí tenemos este resultado. Esta es la magnitud del vector y podemos decir que es la distancia en la que se encuentra la distancia recorrida desde el punto de partida. Y luego hallamos el ángulo con la fórmula y se encuentra en la dirección, distancia y ángulo. En el cuarto punto nos dice que una vez pasada la pandemia usted decide irse a disfrutar un poco luego de tanto confinamiento, decide ir a Disneylandia con su familia. Usted decide subir una atracción de montaña rusa y observa el siguiente comportamiento. El carro se mueve 200 metros horizontalmente, luego baja 135 metros con un ángulo de 40 grados hacia abajo. ¿Cuál es el desplazamiento desde su punto de partida? Y bosqueje los vectores de manera gráfica. Entonces aquí podemos observar que en el plano cartesiano ubicamos el primer vector que fueron 200 grados en dirección y el segundo vector con un ángulo de 135 por el coseno en dirección y menos, porque va hacia abajo, 135 seno de 40 en j. Entonces el vector multiplicamos 135 por el coseno de 40 y nos da 103,41 metros en y menos 86,77 en j, que es la multiplicación de 135 por seno de j. Luego sumamos los desplazamientos, que son 200 en y más 103,41 en y menos 86,77 en j, y el desplazamiento total, el recorrido, es 303,41 en y menos 86,77 en j. Para hallar la magnitud, reemplazamos esos valores en la fórmula del teorema de Pitágoras y así hallamos el desplazamiento total desde el punto de partida, que fue 315,57 metros. Y en el quinto punto, ya conociendo el enunciado, deducimos que lo primero que hay que hacer es despejar la variable de la ecuación. Después de despejada la variable, reemplazamos cada variable por sus equivalencias dimensionales. Luego de haber puesto las equivalencias dimensionales, es jugar con cada una de las operaciones básicas de suma y resta, multiplicación y algo de álgebra, y
así hallamos el resultado de este ejercicio.